Armenia. Hola, loco. Mirá, aquí está la cámara acá. Guarda la cámara. Por aquí, que no acá. Sí, loco. Compañero, ¿cómo le va? Bueno, el compañero, vamos a empezar ahí, de allá para acá. Álvaro Cabas, compañero contador público y actual secretario de la producción del Gobierno de Entre Ríos. Muchísimas gracias, compañero, por venir y participar. El compañero Juan Pablo Enríquez, contador público, está cursando la carrera de docente, miembro de la EPA, Economía Política para la Argentina, y del Centro de Análisis de la Realidad CARA. Actualmente conduce Cazadores de Utopías en la radio de la UNER, y es un compañero militante de la agrupación Lucha y Vuelve e integrante de la mesa entrerriana Néstor Kirchner. Muchísimas gracias, compañero. La compañera Nadia Flores es una compañera militante que se desempeña en el ámbito universitario, es licenciada en Economía y actualmente también se dedica al tema de la docencia e investigación, tanto en la UNER como en la UADA. Muchísimas gracias, compañera. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, el compañero aquí presente, Mariano Camoirano, un compañero que lo conozco hace bastante, compañero militante, actualmente docente de la UADER y también de la UNER, secretario de gestión de la UADER y ex secretario de gestión del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Entre Ríos, y ex secretario de Salud también, era parte, estaba junto. Bueno, fuerte el aplauso para el compañero. Compañeros, soy Nadia Flores, licenciada en Economía, pero bueno, antes que nada soy peronista, vengo de una familia peronista, mis viejos me transmitieron los ideales peronistas y mucho tiempo fui peronista justamente por esto, por venir de una familia peronista. Cuando comienzo la facultad, como sabrán, una carrera como la licenciatura en Economía, donde las principales doctrinas que se enseñan son totalmente ortodoxas y liberales, donde avanzan fuertemente contra modelos como el peronismo. Como sabrán, el peronismo surge en un momento, yo un poco mi idea es comentar desde mi perspectiva, desde transcurrir la carrera de economista, cómo yo puedo seguir sosteniendo los ideales desde el peronismo después de haberme inmerso en una carrera como economía, donde me enseñaron y criticaron tan duramente modelos como los populismos, digamos. Bueno, cuando yo me inserto en la carrera, un poco se me abre la posibilidad de cómo reivindicar, ¿no?, estos ideales, ya que el peronismo surge como una alternativa de modelos ortodoxos y liberales, oligárquicos, como los que estaban en aquel momento, digamos, antes de los años 40. Y al surgir como una alternativa y al tener tal efecto positivo, ¿no?, un poco ahí viene todos los académicos más ortodoxos empezaron a estudiarlo y a tratar de avanzar fuertemente sobre sus críticas, y muchos documentos donde tratan de criticar y encontrar las falencias del peronismo. Y bueno, los profesores un poco es lo que tratan de remarcar a la hora de dar las cátedras en una carrera como la mía de licenciada en Economía. No todos, pero la mayor parte de las currículas estarán de acuerdo de que es un poco así. Entonces también cómo dar esta lucha, ¿no?, de reivindicar estos ideales. Cuando yo empiezo a observar y a estudiar estos modelos totalmente en los cuales no estaba de acuerdo, en los principales ideales, estaba totalmente en desacuerdo, y empiezo a observar lo que es más la heterodoxia, la llamada heterodoxia, ahí me doy cuenta que muchas de las bases de la heterodoxia se veían reflejadas en lo que era un modelo peronista. Lo que también me doy cuenta, y es como una de las cosas positivas que tiene el modelo peronista, es que es un modelo que se ideó y se pensó en nuestro país. Es un modelo que surge y que fue pensado en base a las características de la sociedad argentina, en base a las necesidades. Uno de los puntos básicos es la redistribución de la riqueza, y un poco desde acá sí apuntar, ¿no?, a lo que es los sectores populares, la economía popular. Otro de los puntos básicos es el consumo interno, también tocando acá de lleno lo que es la economía popular, y lo que es el desarrollo industrial.
¿Para qué? ¿Por qué avanza con estos puntos básicos? Porque de esta manera lo que trata de hacer es generar un círculo virtuoso. Redistribución de la riqueza, conseguimos el crecimiento del consumo interno. De esta manera hacemos fuerte el mercado interno y de esta manera podemos promover lo que es el desarrollo industrial. Primero, un placer estar acá. Quiero agradecer a Quique, a Beto, a cada compañero que se hizo presente en este día feriado. Feriado porque es es el feriado del 12 de octubre y me gustaría hacer mención a que hasta hace unos años atrás se conmemoraba el Día de la Raza y tuvo que venir un gobierno peronista para poner las cosas en su lugar y conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Así que es importante recalcar eso porque tiene que ver con nuestra identidad que ha sido tan vilipendiada a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de grieta, por ahí tiene que ver con ese tiempo, con Cristóbal Colón, que vino a colonizarnos, vino a colonizar nuestras ideas y nuestros pueblos originarios que trataban de trabajar por nuestra propia identidad, por nuestras propias herramientas para salir de las crisis. Como bien dijeron los compañeros y las compañeras, primero quiero felicitar a la compañera de al lado, Nadia, que tiene 25 años, es economista de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. La verdad que me llena de orgullo que haya alguien tan joven y con una mirada heterodoxa de la economía, cuestiones que no se veían hace unos años, y implica de que tenemos muchísimo futuro en esta patria con compañeras de ese camino. El modelo económico actual, que es un modelo de valorización financiera prácticamente idéntico al modelo implementado por José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura, es un modelo de endeudamiento, de destrucción del mercado interno, de aumento del desempleo, todo tiene que ver con todo, ¿no? De destrucción de nuestra industria y sobre todo tiene que ver también con un modelo cultural. Si ustedes recuerdan, hay una publicidad, una propaganda muy representativa de la época cuando se rompía la silla de Industria Nacional y se decía que llegaban las sillas importadas que eran mejores. Eso es una foto que recalca aquel tiempo nefasto de la Argentina donde hubo empresarios que pasaron, como en el caso de la familia Macri que hoy gobierna en la Argentina, de tener 7 empresas a tener 49 empresas. Y en el año 1982, un tal Domingo Felipe Cavallo hizo la estatización de la deuda de los privados. ¿Sí? Es decir, que el pueblo pagó a lo largo del tiempo el robo que hicieron los privados. Es bueno que podamos recalcar y trabajar sobre eso. Es necesario, el otro día lo hablamos con un economista compañero en la radio, profundizar acerca de los contenidos, porque en el tiempo que se viene, seguramente el peronismo, en esta quinta oportunidad que tenemos de gobernar, va a volver a redistribuir la riqueza, va a volver a reasignar derechos que se han perdido, pero si no trabajamos en generar la batalla cultural necesaria y el sujeto político necesario, en 4 años corremos nuevamente el riesgo de perder las elecciones. Es fundamental que trabajemos en esas cuestiones y para eso tenemos que cambiar los contenidos curriculares de las carreras de economía, los contenidos de las carreras de educación. Tenemos que revalorizar nuestra identidad latinoamericana, de Artigas, de Bolívar, de San Martín. Tenemos que revalorizar a quienes han formado parte del pensamiento nacional como Hernández Arrey, Jauretche, Scalabrini Ortiz. Es el mismo Scalabrini Ortiz que decía que cuando en economía te hablan en difícil es porque te están jodiendo. Y si ustedes hacen un poco de análisis en relación con los economistas ortodoxos, que son aquellos que pululan por los medios de comunicación, Onda, Milei, Melconian, Esper, que anoche daba pena verlo, pero hay una gran parte de la sociedad que comulga con ese tipo de ideas, es necesario que nos demos esa batalla cultural. Si nosotros como peronistas, como campo nacional y popular, no trabajamos intensamente en modificar esos contenidos curriculares en la formación de cuadros políticos militantes, no le podemos pedir a la sociedad que apoye medidas nacional populares cuando ni siquiera desde la militancia tenemos las cosas bien claras de para dónde tenemos que ir. Son grandes cuestiones y desafíos que tenemos a futuro. La gran cuestión del futuro va a ser cómo se resuelve el tema de la deuda. Tenemos 180.000 millones de dólares a vencer en los próximos 4 años.
de los cuales 60.000 millones de dólares le debemos al Fondo Monetario Internacional, a diferencia de lo que era el 2003, que le debíamos solamente 10.000 millones de dólares. Es totalmente distinto el escenario, es un escenario que seguramente se va a dar con una distribución de los pagos a futuro, por ahí se habla un modelo de la uruguaya, a la portuguesa, pero tenemos que hacer un modelo peronista de la Argentina y tratar de no hambrear al pueblo para pagar deuda. El indicador de deuda marca que en Argentina en 2015 estábamos pagando el 5% de nuestro presupuesto de deuda e intereses y ahora estamos en el 20%. Ese 20%, eso que se aumentó para pagar de deuda a los acreedores internacionales, son partidas de educación, son partidas de políticas sociales, de ciencia y tecnología, de salud, que nuestro pueblo ha dejado de percibir. Y eso es lo que Aldo Ferrer denominaba la corrupción estructural. La corrupción estructural donde se transfiere riqueza desde la clase trabajadora hacia la clase dominante. Es la clara evidencia de este tiempo. Es ahí donde tenemos que dar esa batalla cultural. Sí, los planeros que no quieren trabajar, que son todos unos vagos, hay que fomentar la cultura del trabajo. Nadie pone el ojo en el rico. Y no es casualidad, como decía Paulo Freire, el sistema educativo está organizado de una forma donde no pongamos en discusión los privilegios del poder. En tanto y en cuanto no hagamos eso y no generemos ese sujeto político, va a ser muy difícil revertir determinadas cuestiones. No se trata solamente de distribuir riqueza, se trata de redistribuir riqueza y de generar conciencia, porque si no, vamos a poner nuevamente en problemas, y fíjense las consecuencias que nos acarreó todo este tiempo, ¿no? Estos 4 años. Estamos acá adelante, a Juan, a Leandro, a Zoe, a María, a Belinda, a Mariano, a Juan Pablo y a todos ustedes, principalmente porque están hoy a las 9:30 de la noche casi a hablar de economía, me parece que es un poco fuerte de principio. Es difícil hablar después de Juan Pablo, por otras cosas. Primero porque ya habló todo de economía. Miré la lista, con lo cual me queda resabio, digamos, lo que deja, me toca hablar. Pensar en mí. Con lo cual es difícil hablar después de Juan Pablo. No obstante eso, yo quisiera hacer dos, tres cuestiones principales o estructurales. Hoy nadie decía que el peronismo pensó un gobierno nacional y económico y fue pensado, fue justamente pergeñado, y principalmente tiene pensamiento estructural. Creo que el gobierno de Perón tuvo un plan quinquenal, tanto primero y un segundo plan quinquenal, que son obviamente un modelo político a largo plazo. Esto es clave porque a partir del último gobierno peronista, que mejor dicho, el Nacional y Popular, de 2015, pero la anterior a eso nunca hubo un gobierno peronista que planifique la economía a largo plazo. Esto hay que decirlo. Entonces, ¿qué vemos? Que en ese pensamiento económico, político, principalmente hizo Perón una obra maestra que fue la estatización del Banco Central en el año 1946. Esa estatización, que venía de los ingleses, buscaba justamente promover el desarrollo económico y productivo. Esto es clave, porque cuando hoy vemos el Banco Central, cuál es la función del Banco Central hoy en Argentina, se modificó uno de los objetivos que fue justamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con Cristina, y cambia con el gobierno de Macri. Este objetivo lo único que busca es preservar el valor de la moneda, o dicho de otra manera, bajar la inflación. Ese es el objetivo hoy del Banco Central, que difiere del gobierno peronista anterior y difiere del gobierno de Perón cuando estatiza ese Banco Central en el año 1946. Pero ese es el primer pie o la primera situación, la primera política que aplica Perón. Pero Perón vino con una batería de medidas económicas que se puede detallar, digamos, cada uno lo habrá vivido, o lo habrá vivido de historia, o lo habrá vivido con un abuelo, o lo habrá vivido con un padre, que una de las cuestiones principales del año 1946 al año 1948 estatiza los ferrocarriles en Argentina, donde justamente logra que haya una comunicación logística, de transporte y de pasajeros para todos los argentinos. Pero no obstante eso, también estatiza Entel, estatiza los yacimientos carboníferos fiscales, que crea yacimientos carboníferos fiscales, que después lo estatiza Néstor, cuando está como presidente, se privatiza, después lo estatiza Néstor nuevamente. Crea la Universidad Obrera Nacional, que es la que hoy conocemos como la UTN, esa universidad. Obviamente que hace un plan de vivienda de 350.000 viviendas para toda Argentina, hace un plan de escuelas con 8.000 escuelas, hace un plan de centros de salud con 4.000 centros de salud, con un crecimiento del PBI del 8% anual promedio, con un, como decía Nadia y Juan Pablo,
con una participación obrera del salario respecto del PBI del 50%, provincia involucrada. A contraposición, tenemos el modelo actual de macrismo, del sistema neoliberal o liberal de Macri, donde no quiero ser redundante como lo dijo Juan Pablo, pero sí voy a detallar 2 o 3 cuestiones que para mí son principales. Primero, el endeudamiento público. Macri se endeudó del año 2015, cuando sume, hasta el año 2019, 150.000 millones de dólares. Uno puede decir, es mucho, es poco, es escalofriante la deuda pública que tiene Argentina. Escalofriante e irrisoria. El último gobierno que más endeudó en la historia de Argentina fue el gobierno militar, del año 76 al 83, 45.000 millones de dólares, en 8 años. Macri lo triplica en la mitad de tiempo. Con un agravante, porque uno se puede endeudar, un país se puede endeudar, pero si es para generar calidad de vida de los ciudadanos, uno lo puede consentir. Si es para generar un plan de vivienda de 350.000 viviendas como hizo Perón, se puede consentir. Si es para generar hospitales, si es para generar educación, si es para generar universidades, si es para generar obras de infraestructura, uno lo puede consentir. El tema está que este endeudamiento público, la gente, la clase media, la clase obrera, la clase trabajadora, la clase más vulnerable de la sociedad, no vio un peso. Fue exclusivamente, y está direccionado exclusivamente al mercado cambiario. Dicho de otra manera, la fuga de capital. Voy a hacer eje brevemente en 3 o 4 puntitos. Otro día lo escuchábamos a Juan Carlos Schmitt cuando vino en Repensando la Economía. Dijo algo que a mí me quebró lo que dijo. Lo que dijo es, nosotros estamos hablando de un proyecto de país, estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre, y de pronto él tira un dato que es el 50% de nuestros gurises y nuestras gurisas están sumergidos en la pobreza. Esas, nuestras gurisas, que están con un déficit nutricional, son los que van a tener la responsabilidad de conducir el destino de nuestro país. Eso es lo que le estamos dando. Digo, nosotros como adultos, porque me hace responsable de que también la derrota fue parte de algo que hemos producido. Digo, no solo le podemos echar la culpa a los medios de comunicación masiva que hicieron su jugada, pero la han hecho en toda su historia. Entonces, digo, a mí eso fue como algo que me quebró y me interpeló desde la perspectiva humana a pensar en todo lo que iba a decir hoy. El pacto social es un hecho, lo estamos hablando todo, me parece que es fundamental, se ha dado con gran generosidad desde la unidad del peronismo, se ha dado desde la unidad de los movimientos sindicales, que parece que apunta a que va a haber una unión de trabajadores, ojalá se dé de esa manera porque es algo que necesitamos, pero ese pacto social tiene que estar basado fundamentalmente en algo que decía Juan Pablo, que es en la reconstrucción del ser nacional. Y ahí yo es donde hoy me quise parar para analizar esta perspectiva. El 1 de mayo de 1974 deja Perón algo que es fantástico, que es lo que más a mí me interpela de todas las obras de Perón, que es el modelo nacional para el proyecto nacional, el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Por qué me interpela? Porque la verdad es que yo soy políticamente un hijo del kirchnerismo y gracias a ahí pude indagar sobre el peronismo y gracias a eso, porque tuve la posibilidad de estudiar en la universidad pública, me inserté primero en la cuestión de la gestión para después reconocer el amor que tenía dentro por el peronismo, por el otro, por el ser que nosotros llevamos adentro, por nuestro compañero, por nuestra compañera, por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por todo lo que nos integra. Entonces a partir de ahí fue que dije, bueno, vamos a empezar a pensar qué es lo que nos plantea Perón en ese modelo. Ese modelo estará un poco desactualizado, pero bueno, Perón lo que dice básicamente, que es algo que nosotros no lo transitamos en las universidades, por eso reivindico también lo que dice Juan Pablo, es que la economía es política, es decir, ahí hace una fenómena declaración de que nosotros requerimos la liberación de la Argentina para tener un proyecto, y ya hablaba del universalismo, no hablaba solamente de la integración latinoamericana, que 40 años después estuvimos cerquita y no pudimos concretarla, hablaba del universalismo, y dentro de esa liberación hablaba de la liberación de lo sociocultural, de la brecha tecnológica, de la ecología. 50 años atrás hablaba de la ecología. Ahora decimos que Francisco lo está hablando, pero lo cierto es que Perón ya lo decía hace 40 años, a ver si era brillante ese tipo. Hoy hablaba con mi compañera y me decía que
había una proyección de una película y habría alguien que se había puesto a estudiar sobre la conexión de Perón y los extraterrestres, en el sentido que era un tipo que evidentemente tenía un diálogo con alguien supranacional porque tenía una interpretación de todo lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, me puse a pensar eso y digo, sí, es cierto, así fue. Él hablaba de la liberación, hablaba del universalismo, hablaba de la necesidad de la integración latinoamericana y puso el eje en la economía, pero dijo, ¿cuáles son los objetivos de la economía? Son los objetivos sociales. ¿Cuál es el centro de la felicidad del pueblo? Sí, la realización en plenitud del hombre, varón, mujer, de todo, trans, lo que sea, hombre, raza. Entonces dije, bueno, si ese es el principal objetivo que nosotros nos tenemos que plantear para pensar esto, bueno, rompamos toda esta ortodoxia que plantean las universidades nacionales, en su gran mayoría, respecto de la formación de la economía, y empecemos en este proyecto que también estamos lanzando desde la Secretaría de Producción, en una cátedra del pensamiento crítico sobre política y economía, que empieza a integrar también curricularmente lo que son las ciencias económicas, con lo que es trabajo social, con lo que son las ciencias políticas, porque de esa manera es la única manera que nosotros entendamos que la economía es política y que en realidad la economía es parte de la política y nada más. Entonces, desde esa perspectiva es que estamos pensando en el proyecto de diplomatura para el año que viene, paso el chivo, perdón, desde la UNER, desde la UADER y desde el gobierno provincial. Entonces, bueno, pensando en todo esto, pensaba, bueno, tiene que haber un nuevo sujeto. Y ese nuevo sujeto, lamentablemente, digo porque es parte del contexto en el que vivimos, es hoy, si yo tengo que dar una descripción en función de los dos grandes planificadores que teníamos, que era Figuerola y Mendé, los dos grandes planificadores que nos dieron los dos planes quinquenales. Mendé hace un libro que es El justicialismo, que plantea de que toda la historia de la humanidad se ha centrado pendularmente entre el individualismo y el colectivismo, y se ha centrado fundamentalmente entre el materialismo y el espiritualismo. Lo cierto es que la tercera posición de Perón lo que muestra es que hay que tener un cierto equilibrio entre los dos, hay que tener unidad y hay que tener totalidad. Muchas de nuestras políticas y nuestras discusiones diarias en el día a día falta la visión de totalidad. Siempre caemos hoy en las discusiones de que si es uno o es otro, si es una política que va por este lado o por otro, y claramente estamos olvidándonos de que mientras discutimos algunas cuestiones específicas nos olvidamos de los gurises que no comen, de las gurisas que no comen, de los abuelos que nos faltan medicamentos, de que no tienen cómo mandar a ese abuelito que a veces no pueden cuidarlo, a mandarlo a, no sé, a un geriátrico aunque no nos guste. O sea, estas discusiones son... En la totalidad tenemos que darla, siempre como militante social, más allá de que estemos en la economía social, en la economía de no sé cuánto, en la cuestión de género y demás, si no miramos la totalidad, difícilmente vamos a estar formados en la integralidad que exige estos actores sociales que somos nosotros, compañeros peronistas.